publicidad carpe diem, vamos a decir, de oye, me interesa tu presente, me interesa dónde estás, aquí, ahora, ¿no? Entonces a mí lo que me incomoda realmente no es que uses mi dato, pero tienes que mantener esa esencia genuina y no disfrazarla como contextual, lo que en realidad es un perfilado. Porque también es muy difícil ver el resultado, ¿no? De una contextualidad pura. Muy buenas. En la confluencia de 4 galaxias, marketing, datos, tecnología y derecho, hemos creado este espacio, donde entrevistaremos a DPOs, CMOs, CDOs y otras criaturas salvajes de procedencia dispar. Yo soy Sergio Maldonado y esto es Masters of Privacy en castellano. Muy bien, hoy volvemos al mercado publicitario digital para abordar el sueño y la promesa de la publicidad contextual con Alba Carrasco, que es abogada especializada en privacidad y derecho digital con una sólida trayectoria en AdTech. Alba combina ese conocimiento práctico del sector y su pasión por la protección de datos para impulsar modelos publicitarios más transparentes y respetuosos. Como aclaraciones previas, veréis que hablaremos de publicidad comportamental o conductual, behavioral targeting, y aquí normalmente nos referimos a dos cosas. Por un lado, la publicidad programática en el mercado abierto, que conforman cientos de editores ahí fuera, medios de todos los tamaños, con audiencias dispares, y cuyo inventario o espacios publicitarios son ofrecidos a la puja en tiempo real por parte de anunciantes. Por otro lado, la publicidad igualmente hipersegmentada que ofrecen las plataformas como Meta en el caso de Instagram o TikTok o Google en el caso de YouTube. Esas dos cosas, ¿no? En el primer caso, obviamente hay algo más de caos creativo, vamos a decir, porque son muchos actores con muchas piezas de intermediación, proveedores de identidad, agregadores de demanda o DSPs, agregadores de oferta o SSPs, plataformas de puja entre ambos, etc. En el segundo caso hay menos fraude, se pierden menos datos por el camino, hay menos data brokers haciendo el pirata, menos inventario falso o pujas fingidas para acumular datos, etc. Pero obviamente pagamos el precio en concentración del mercado, con 3 empresas prácticamente pegando un mordisco a toda la actividad comercial del país y concentrando todo el riesgo de su acumulación de perfiles bajo un único techo. Ahora bien, las plataformas también tienen un impacto competitivo, inverso y positivo en la capa siguiente, y esto es muy relevante para lo que discutiremos hoy. Resulta que hay un tipo de microanunciante que no podría nunca haber existido en el mercado intermediado, mientras que una startup bien financiada, un banco, una aseguradora, etcétera, pueden apoyarse en agencias de medios para lidiar con la complejidad de la publicidad programática en ese océano, incluyendo la gestión de creativos, filtros de seguridad de marca, ¿no?, de brand safety, mecanismos antifraude. Pues una panadería de barrio se encuentra mucho más cómoda yendo a Instagram y pujando por audiencias locales con ciertos intereses compartidos. Y esto lo podríamos llevar al extremo opuesto para entender cómo era la publicidad contextual de los años 80, que supongo que sigue existiendo durante un partido de fútbol o un telediario hoy. Se trata de un grupo muy reducido de anunciantes que coincidía con las multinacionales que peor impacto tienen en la balanza comercial, hablando de balanza comercial, que peor impacto tienen en el medio ambiente, ¿no?, los campeones del plástico y de los envases, y posiblemente el peor impacto en la salud. Bebidas azucaradas, cereales ultraprocesados, comida rápida, etc. ¿Por qué? Porque no poder escoger a quién te diriges supone vender cosas que todo el mundo necesita o apelar a instintos básicos y puntos débiles comunes. Es decir, la bomba de azúcar con aroma de chocolate, el detergente de lavadora, el champú, la tienda multimarca, multipropósito, etc. Bueno, ya lo pilláis. Pero claro, ¿qué era lo bueno de ese mundo? Que ni la televisión ni los anunciantes tenían que recabar datos personales de la audiencia. Había unas familias que nadie conoce, que tenían el lector de Nielsen o de Comscore en el salón, ¿no?, las famosas familias que están en el panel, que dicta los GRPs y que dicta qué es lo que ve la audiencia, y el resto tan felices en el anonimato.
Y aquí está la madre del cordero, the mother of lamb, como dice mucho español expatriado cuando ya entran en calor. En esa ponderación de todo lo que ha venido con la reciente democratización del mercado publicitario y esa apertura de oportunidades a pequeños negocios locales, ecológicos, conscientes, en esa ola viene, o esa ola viene con unos lastres descomunales, porque la cosa no se queda en riesgos para la protección de datos personales. Si hablamos de balanza comercial, ya que me ha dado por ahí, ya estamos viendo que el dinero que antes se pudiera ir a Procter & Gamble, Colgate, Unilever, L'Oreal, etc., es una broma al lado del mordisco que Meta o Google le meten a toda la economía. Y luego podemos ir a cosas más serias aún, porque la concentración de audiencias que permite que haya nacido esa tienda, pues con un Shopify de venta de sandalias hechas con neumáticos reciclados, esto se sustenta sobre una drogodependencia de toda la sociedad en un Instagram o un WhatsApp, ahora que empezará allí la publicidad también, que además reporta entre comillas a un gobierno extranjero de una forma mucho más seria de lo que lo pudo hacer Coca-Cola o el papel higiénico de Scott. Para empezar, porque la concentración es salvaje, son 4 empresas, y para seguir, porque en Pepsi no había datos, por mucho que lo intentaran, ¿no? Es decir, había muy pocos. Es decir, es como si hacemos un intercambio de cromos, liberamos la capa de arriba con los anunciantes democratizados y cualquiera aparece ahí y compiten entre sí con productos, como digo, más sanos, más ecológicos, locales, etcétera, pero cerramos a cal y canto la capa de abajo con los medios, ¿no? Y en ese reemplazo de los medios se caen muchas otras cosas, ¿no? Empezando por el debate social, pero bueno, paro ahí, porque justamente hoy vamos a quedarnos en la orilla en la que los medios aún existen, que es el primer escenario que antes mencionaba, del mercado programático abierto. Porque vamos a hablar de publicidad contextual digital, como decía, y esta se enmarca en ese mundo. La pregunta de partida con todo lo dicho entonces es sencilla. ¿Es posible que se nos ofrezca lo mejor de los dos mundos, con una publicidad que ni necesita datos, dado lo defenestrada que está ahora la publicidad comportamental, ni está reservada a los grandes contaminadores, por exagerar un poco el descalificativo? Y termino con un par de cosas y me callo ya de una vez. Veréis que mencionaremos Topics API, porque estos intereses basados en lo que lees, almacenados en el navegador, son lo más parecido que yo he visto recientemente a usar el contexto para conseguir relevancia de forma programática. Esto estaba en el Privacy Sandbox, o está en el Privacy Sandbox, que Google iba a imponer cuando se propuso y no le dejaron matar las cookies de tercera parte. Todavía se puede ver ahí, en Chrome, el que quiera. Y no podemos dejar pasar tampoco que, a pesar de lo dicho antes y de la naturaleza hipersegmentada de Meta en su Facebook o Instagram, la propia Meta está ofreciendo ahora un tipo de publicidad relativamente contextual como respuesta a este golpe de la Comisión Europea por su última versión de consentimiento o pago en Instagram, por ejemplo, al no considerarse que este chantaje, entre comillas, cumplía con la definición de consentimiento exigido por la DMA, la Digital Markets Act, ¿verdad? Y de ahí se introdujo una tercera fórmula que hemos comentado, que es esta idea de consiente, paga o espera. Y este espera son los unskippable ads, o anuncios ininterrumpidos, menos personalizados, supongo que parecidos a los de YouTube, por ahí de vez en cuando. Y no recuerdo qué datos concretos se usan en ese caso, pero ahí podríamos tener otra fórmula de publicidad contextual programática. Y haber soltado semejante diatriba me recuerda que APEP, la Asociación Profesional Española de la Privacidad e Inteligencia Artificial, acaba de publicar unas plazas limitadas para un curso en el que participo tímidamente sobre protección de datos y publicidad digital, que se llama Publicidad Digital Respetando la Privacidad. Y pondré el link ahí por si alguien le da el punto de participar, y con eso pues ahí os veré. Con todo esto dicho, por fin damos paso a Alba Carrasco para hablar de publicidad contextual. Alba, gracias por venir. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Un placer. Bueno, entonces, por intentar aclarar una cosa primero, ¿cuál es la ventaja de la publicidad
contextual en términos de protección de datos? Por favor. ¿Cuál es la ventaja? Yo creo que para contestar a esa pregunta, si es que hay respuesta, tenemos que ir un paso atrás, ¿no? Para ver un poco cuál es la situación realmente ahora mismo de la publicidad digital como tal. Porque al final el modelo tradicional de la publicidad digital siempre ha sido, ¿no?, lo conductual, lo comportamental, como se ha llamado siempre, ¿no? Basado en, rastreo a los usuarios a lo largo y ancho de la web, pues acumulando sus historiales de navegación, de intereses, búsquedas, ¿no?, para construir pues un perfil, sobre todo persistente y continuado, que tú lo puedas tener y utilizar más allá del momento. Entonces esto al final pues está cuestionado. Se cuestionó desde el principio, pero sigue estando cuestionado, y ya no solo por el regulador, sino que se ha influenciado o ha bajado, vamos a decir, hasta el nivel usuario y en su percepción del peligro. Entonces, lo que ha pasado y lo que está pasando es que la publicidad no va a parar, ¿no? O sea, al final el marketing es un beneficio, por mucho que la gente no lo quiera admitir, para todo el mundo. Entonces, lo que se ha optado y el camino que se ha tomado es, vamos a buscar alternativas para esta cuestión. Y una de esas alternativas pues es la contextualidad, o la publicidad contextual, que realmente no deja de ser efectivamente una alternativa, pero funciona de un modo bastante diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que hace es, yo en lugar de seguirte a ti, usuario, a través del tiempo y el espacio digital, vamos a llamarlo, lo que hago es, a mí me gusta llamarlo como publicidad carpe diem, vamos a decir, me interesa tu presente, me interesa dónde estás, aquí, ahora, ¿no? ¿Qué página estás, qué artículo estás leyendo, desde qué aplicación o desde qué navegador me estás leyendo, estás abriendo ese artículo? Entonces, yo no necesito tu historial, yo no necesito saber qué has hecho hace 3 segundos o 3 años, solo esta ventana o este contexto inmediato. Es como si al final un camarero, estoy en una cena y me ve que me estoy tomando un plato de merluza y me ofrece un vino blanco. Oye, tiene sentido, es lógico, marida bien, ¿no? Entonces, no se está basando en mis percepciones, pero no, en mis deseos previos. Igual me he tomado una cerveza en el aperitivo y me podría haber traído una cerveza, pero él ha deducido, ¿no?, que es mejor este vino. Entonces, esta es la diferencia principal. Entonces, a simple vista dices, pues sí que es distinto, ¿no? Y sí que parece que cumple con ese artículo 5 que nos encanta todo, es de minimización. Estoy usando lo estrictamente necesario, no te estoy siguiendo, no estoy metiendo a terceros, y sobre todo no te estoy persiguiendo todo el rato, que creo que es lo que más preocupación genera, ¿no? Estar vigilado continuamente. Pero claro, eso es lo clásico, ¿no? La contextualidad clásica. Pero lo que está pasando ahora no se basa solo en eso. Claro, eso ahí va. Entonces déjame que te pregunte, ¿vale? Porque entonces hay 2 puntos de vista aquí, ¿no? Y esto es lo que siempre me planteo cuando alguien dice, no, esto es tremendamente protector de la privacidad y tal, ¿no? Pasa mucho que en la comunidad de abogados, sobre todo cuando empezó el GDPR y tal, y había mucha crítica hacia la publicidad conductual, comportamental, siempre se decía, no, la solución va a ser siempre la contextual. ¿Sabes? Si leo sobre deporte, me lanzas la publicidad de las zapatillas de correr, ¿sabes? Y eso suena muy bonito, pero al final, en el contexto del Privacy Sandbox, ¿sabes? Y del Topics API, y me acuerdo que me preguntaba, a ver, esto es realmente muy interesante porque yo tengo las temáticas que me interesan, y entonces empiezo a descubrir que el contexto, en la medida en la que es cross-site, es decir, que el contexto ya sí que nace de aquello que leo, pero que es más fuerte y más interesante cuando es compartido a través de múltiples URLs y múltiples dominios. Pero, ¿cómo ves esto primero, ¿no? Que es, en el cross-site, ¿podemos seguir hablando de contextual? ¿Dónde está la línea entre contextual y conductual cuando hablas de múltiples sites?
Claro, es el gran debate actual, pero porque ya no estamos hablando de contextual puro, porque al final tú piensas en un contextual puro y por definición es, oye, análisis semántico, leo texto, fin. Pero es que lo que se está haciendo ahora no es eso, pero también por qué se ha ido de una publicidad tradicional de carteles a una publicidad digital y de una comportamental a una contextual, porque al final avanzas, te desarrollas, buscas cómo avanzar y cómo extraer más beneficio todo el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Que al final dices, oye, si miras más de cerca, lo que hoy está pasando con el contextual es que no hablas de simple palabras claves, hablas de meter una inteligencia artificial que no solo te analice el texto, sino que te analice también la imagen que está poniendo este editor en su site. El audio de Spotify de turno. Incluso el tono, ¿no? Que llaman pues esto de las emociones, de analizar la emoción de un texto, pues analizar el tono, ¿no? Y sobre todo categorizarlo. Y si a eso le añades el hecho de que lo tienes que combinar, pero por necesidad, con el puro contenido de data que tiene una bit request y que es al final el conducto por el cual todo se maneja y a través de cómo todo fluye, donde tienes la IP, tienes user agent, tienes, por supuesto, las categorizaciones y los segmentos, tienes navegador, geolocalización en algunos casos. Y dices, oye, técnicamente no hay cookies de terceros, vale, pero sí que se haciendo una reconstrucción muy sofisticada del que está al otro lado. Entonces ahí es donde empieza para mí el debate de, oye, entonces hay contextual, ¿hay datos o no hay datos? Y si hay datos, ¿son todos personales? ¿Son todo el tiempo datos personales durante toda esa cadena? Entonces, creo que por el puro apetito de negocio, lo que empezó siendo una súper buena idea, como dices, ha ido virando y volviéndose a una comportamentalidad gris y encubierta, ¿no? En muchos aspectos. Claro, ahí está, gracias. Porque también pensaba, fíjate, cuando empezó todo este tema de ver el contextual como una panacea, que todavía quiero, obviamente, para eso estamos aquí también, para depositar nuestra fe en algo que es más privacy by design, obviamente, no para desmontarlo. La idea es, cuando empezó esto, también una cosa que se aducía es, vamos a hacer esto, ¿no? Siempre, según lo que lea, este anuncio, pero esto también tiene un problema cuando lo miras desde el punto de vista de la pyme y desde el punto de vista del mercado abierto. O sea, ¿cuál es la gracia? ¿Qué elemento de democratización tuvo lugar por la digitalización de la publicidad? Yo tengo un futbolín, por ejemplo, ¿no? Hecho en Sevilla, a mano de estos, ¿sabes? De bar, de toda la vida. Y esto lo tengo en Asturias. Y resulta que este futbolín tiene unos muñecos de metal, ¿sabes? Y te digo esto porque la empresa que hace estos muñecos, que los pintan a mano y tal, esto es algo muy nicho. O sea, ¿qué tengo que estar leyendo yo para que esta pobre empresa, bueno, pobre, igual les va de cine, pero esta empresa que vende los muñecos del futbolín acierte con el contexto? Si alguien vende algo muy, muy nicho, ¿sabes? Yo qué sé, ocarinas, ¿sabes? Instrumentos musicales súper nicho. ¿Dónde los colocan? Claro, entonces tienes que hacer algo más afinado. Y sin embargo, si tú vienes del mundo contextual de toda la vida, es decir, toda la vida la publicidad fue contextual, en el medio de masa. Y cuando heredamos el mundo de Procter & Gamble y de las grandes marcas de masa, donde tienes que comprar el Mr. Proper, el Don Limpio, ahora para las nuevas generaciones, ¿no? Y todas estas cosas, obviamente, da igual donde lo pongas, porque vienen de disparar a todo el mundo, es un producto que todo el mundo necesita limpiar el baño, todo el mundo va a resonarle la nocilla, y a todo el mundo le va a resonar la bebida de turno. Por tanto, da igual donde lo pongas, y por tanto el contextual se les adapta muy bien. Pero claro, el pequeño nicho que ganó con el mundo meta, con todo lo malo que puede tener la hipersegmentación por el recabado de datos, también había un elemento positivo de impacto en la micropyme que por fin encuentra la microaudiencia. Claro. Entonces, cuando eso lo ves así, descubres que hay un trade-off, ¿no? Y hay una especie de pelea. Y entonces, ¿qué es? Que mejorar la vida de la gente significa que solo va a haber 4 gigantes como Unilever y Procter & Gamble y la pequeña empresa local que hace helados artesanos y que solo quiere una audiencia que le preocupa el medio ambiente y que no haya azúcar y no haya leche. ¿Dónde le das a ellos el mercado? ¿Sabes lo que digo?
Totalmente, no, justo, o sea que al final para intentar proteger más al usuario haciéndole cosas más privacy friendly, en teoría, estás beneficiando más a justamente los grandes, que son los que tienen más poder, pero y muchas veces de manera inerte, ¿no? O sea, por pura inercia, sobre ti y sobre tus preferencias. Y esto también se puede extrapolar no solo a la desventaja que puede suponer para una pyme, sino la desventaja que puede suponer porque al final tú analizar un contexto y poner un anuncio en base a un contexto no deja de ser una asunción, ¿no? Poníamos el ejemplo del camarero con el vino. Pues mira, te he puesto un vino un vino blanco porque con la merluza marida bien, pero tú no sabes si yo he pasado por un problema de alcoholismo y no puedo beber vino y tú me estás me estás tentando hacer algo que me va a perjudicar, ¿no? Hay mucho caso con temas pues, de dietas, de problemas alimenticios, ¿no? En los que estás leyendo quizás un blog de nutrición y aparecen pues, ciertos anuncios de ciertos alimentos o medicaciones. Entonces, hay que darle una vuelta efectivamente porque pues al final, llámalo asunción, llámalo prejuicio, pero puede salirte del tiro por la culata totalmente haciendo una contextualidad. Claro, bien, vale, gracias. Vale, sí, porque ese maridaje justo es muy interesante. Para hacerlo más fino, tienes que recabar más datos. Entonces, claro, fíjate que lo que a mí me parece muy interesante, ahí estoy muy condicionado, es esta idea de control, pero tiene su contradicción también, ¿no? Yo siempre pensaba, a ver, déjame ver por favor cuál es mi interés, pues si yo puedo declarar en mi navegador, decir, mira, es que me interesan los productos que no tengan lácteos, no es mi caso, pero imagínate que fuera mi caso, ¿no? Que soy, yo qué sé, celíaco también y no sé cuántas historias. Y luego, además de estos productos de consumo alimenticios, declaro preferencias sobre deportes, ¿no? Oye, pues cojo olas, yo qué sé, juego al fútbol, yo qué sé, si eso se puede llamar deporte. Entonces, imagínate que esto lo declaro en el navegador y me gustaría ser consciente de aquello que expongo. Ahí siempre lo que la gente te responde es, perdona, pero es que tú no sabes lo que quieres. Y es la pelea contra lo que la gente dice frente a lo que hace. Pero eso no se enfrenta directamente al conductual, porque si realmente la gente solo es consciente de una parte ínfima de aquello que necesitan o que podrían querer, automáticamente estamos diciendo que hay que tirar de patrones y de precisamente lookalikes y demás para tocar la fibra a la gente, porque nosotros no sabemos como individuos lo que queremos. Es muy triste aceptar esto, para mí. Absolutamente. Es verdad, o sea, a ver, el problema, o sea, no problema, pero aquí la cuestión para mí es ¿por qué no sabemos? ¿Por qué no sabemos? Y sobre todo, ¿por qué no sé decidir lo que quiero y por qué no sé decidir cuándo me preocupa que tú me sigas o no? Me explico. Para mí la privacidad no es simplemente el control que yo como usuario, control individual que yo tenga de mi información, ni la ausencia de ella, sino que me garantices que lo que vas a hacer con mi dato fluye de acuerdo con, por supuesto, las normas legales que hay, pero también con las normas sociales que para mí, dentro de un contexto, son aceptables, ¿no? Entonces, a mí lo que me incomoda realmente no es que uses mi dato, ni que hagas un cross-site, o sea, eso no me incomoda. Me incomoda que lo hagas fuera de lugar, para lo que para mí es fuera de lugar, ¿no? Entonces, fuera de la expectativa razonable, que se habla mucho. Entonces, yo creo que ahí encaja perfectamente la publicidad contextual porque al final estás jugando con esa expectativa supuestamente, pero tienes que mantener esa esencia genuina y no disfrazarla como contextual, lo que en realidad es un perfilado que estás encubriendo, ¿no? Porque si empiezas a usar inferencias emocionales, ¿no? O patrones de navegación, como dices, en sesión o localización o lo que sea, cada vez más granular y además esa integridad que estamos intentando buscar la estás rompiendo, ¿sabes? O sea, estás rompiendo, me repito, la integridad y esa confianza inicial que te da el usuario más allá de su consentimiento, sino de, oye, te estoy dando un dato para que circule en este círculo, no más allá. Hay otro ángulo aquí, además, que es el esfuerzo que haces para ser más privacy first no está premiado por el mercado.
porque el publisher está esperando pujas por el inventario, el mercado busca identificadores y es lo que todo el mundo ve, que al final tienes que ir y exponer una audiencia, trabajar con una audiencia y esa audiencia es individual y granular y entonces al final todo el mundo tiene que pasar por el consentimiento. También es verdad que el requerimiento normativo de tener que escribir al dispositivo, aunque no sea con cookies, ¿verdad? Como pasaba cuando dijo la agencia francesa que Topics API también tendría que pasar por ahí, ¿no? Y las nuevas directrices, el EDPB y toda la historia que discutimos aquí. Entonces, al final, como no hay un premio para el esfuerzo adicional, queda diluido todo esto y entonces pierdes en rendimiento y nadie premió tu labor de protección de la audiencia en cuanto a que tengan menos datos ahí fuera cocinándose e intercambiándose. Entonces, en ese contexto, ¿tú has visto por el lado del anunciante que alguien llegue incluso a quejarse de que contextual es peor en cuanto a rendimiento? Es que se puede compartir esto, tú me dirás. O que sea más difícil hacer brand safety, por ejemplo, o lo que sea, cuando trabajas con contextual. Efectivamente, creo que es muy fácil entrar en el tanto del lado del editor como en el lado de agencia anunciante, ¿no? En el discurso de la contextualidad, pero cuando realmente te metes a entenderla, para los anunciantes surgen dudas porque no acaban de ver, porque también es muy difícil ver el resultado, ¿no? De una contextualidad pura. No 2.0 de la que hablábamos. Ver ese retorno es muy complicado porque dices, oye, es que no entiendo cómo me va a llegar esto a mí, cómo me voy a beneficiar si no eres capaz de decirme ni siquiera a quién has targetizado, ¿no? Porque al final se supone que es todo, ¿no? Inmediato, no guardas, no. Entonces, sí que es verdad que se sienten muy atraídos, o yo lo que veo, sin meterme en tema comercial, pero luego cuesta mucho explicarles a nivel técnico y a nivel privacidad cómo todo tiene que ir regulado para que efectivamente esto les reporte beneficio. Porque cuando se lo empiezas a explicar, entonces ya dicen, no, es que es comportamental, entonces te rechazan. Oye, no es que no quiero volver a lo antiguo, estoy hablando contigo porque estoy huyendo de, ¿no? Entonces, creo que realmente el problema de la industria en sí es la falta de transparencia a nivel legal, pero no me malinterpretes, no falta de transparencia de no se sabe lo que hay que hacer, sino falta de explicación clara, de oye, hasta aquí empieza mi responsabilidad y hasta aquí empieza la tuya, ¿no? Que eso es pues el debate eterno en programática, no solo en contexto. Oye, pero ¿eres mi encargado o eres el responsable? Que eso pasa mucho con los anunciantes. A los vendors, ya seas DSP, SSP, Exchange, lo que seas, menos agencia, que son con lo que más tienen cercano. No, es que tú eres mi encargado. A ver, no. Y encima te estoy haciendo un favor no siendo tu encargado. ¿Sabes? Oye, que es que, yo necesito tener esa libertad de medios y de fin. Aparte que la necesito tener, es que la tengo intrínsecamente por cómo funciona el ecosistema. Y cuando empieza eso, tú ya te liberas, de cierto modo, ¿no? Y eso es lo que les cuesta entender y es necesario explicarlo. Creo que la CNIL hizo un gran intento hace unos años en Francia, con el tema Criteo, que te diré que creo que es la única, de los únicos casos que tratan realmente tema public, tema programática, que por una parte me alegro, pero por otra parte digo, oye, igual estaría bien tener más casos paradigmáticos, decir, oye, es que de verdad tú me estás contratando para esta optimización, para esta eficacia que necesitas, que tú no eres capaz de obtener por ti mismo. Para eso necesito tener esta libertad, ¿no? Realmente el dato, que esa es otra cosa que plantean mucho, pero es que vas a targetizar, vas a hacer cross-selling, ¿qué va a pasar con la IP de mis usuarios y demás? Claro, también es explicarles, ¿no? En el contexto total de... Realmente yo el dato que voy a utilizar tuyo es todo lo que está contenido en la bid request. No voy a utilizar nada más. A no ser que contrates X servicios, ¿no? Adicionales o de otros proveedores y los conectes tú mismo y demás, pero no necesito más.
que lo que hay en contenido en la build request. Y lo necesito yo y lo necesita cualquier tercero. Claro, el publisher piensa que tú eres un encargado. Yo siempre he dicho, en AdTech es muy fácil trazar la línea. Si es AdTech puro, es un ecosistema en el que todo tienen que ser responsables independientes en cadena, porque todo el mundo está jugando un rol. Exacto. Y porque tu rol va más allá de un solo publisher, obviamente. Ha habido escenarios, hemos discutido aquí el tema de joint controllership y tal, de corresponsabilidad, artículo 26, pero normalmente es lógico que en el mundo de MarTech, cuando yo contrato una herramienta que me ayuda a yo gestionar mi audiencia, masajear mi audiencia, hacer queries contra ella, exponerla, entenderla mejor, como soy yo ahí obviamente que determino los propósitos y los medios hasta el extremo, hasta el final, pues obviamente en Marketing Technology casi siempre tienes a un encargado. En AdTech rara vez veo algo que no sea cadena de responsables independientes. Efectivamente, pero porque es que si no, no hay manera, no tienes capacidad de movimiento. No tienes capacidad de movimiento y hay gente que se empeña en, oye, que me firmes el DPA y demás. Y es que, claro, pero es esconderse, es mantenerse en la sombra, pero jurídicamente tu rol no está encajando, pero porque la realidad es así. Luego está abrir el debate de ¿realmente tiene sentido? O sea, y lo habría, a mí me parece que ha abierto un debate muy interesante la sentencia del SRB, ¿no? Que lo hablabas tú en el podcast hace poco. Y lo decía al inicio ¿estamos tratando datos todo el rato? ¿No? El SRB al final lo que abría era la puerta de decir, oye, que es que si no eres capaz de reidentificar realmente, igual no estamos hablando de dato personal. Entonces, a mí me hace plantearme, decir, oye, es que esto igual abre una nueva columna detrás de la que se pueda empezar a esconder la gente, ¿no? Los vendors, que es decir, oye, ya no me voy a esconder, o incluso el publisher, detrás del encargo. No, es que me voy a esconder detrás del no estoy tratando ningún dato. Porque no soy capaz de llegar al raw data, ¿no? Al inicio, porque lo tiene el publisher, lo tiene la agencia, o los terceros que vienen antes en la cadena o después. Entonces, eso para mí abre esa puerta de que pueda tenderse a ir a ese discurso que igual procede o igual es interesante. Es decir, oye, es que realmente si eres puro transportista del dato, si eres un puro SSP o un DSP, por ejemplo, que al final lo que haces es transportar una señal de un lado a otro, es que igual no necesitas estar regulándolo tanto, igual, por decirlo mal y pronto, quitas muchos dolores de cabeza no solo al usuario, no solo a los vendors, sino incluso al regulador, que muchas veces no llega a ilustrarlo bien, a explicarlo bien por puro desconocimiento, por tecnicidad, ¿no? Sí, de hecho le preguntaba a Peter Craddock esto en esa entrevista, porque la duda que yo tengo siempre es, yo siempre busco la manera de introducir grados y introducir una diferenciación más fina, ¿sabes? Para de verdad premiar a quien hace el esfuerzo, porque al final hay una diferencia brutal en cuanto al impacto a largo plazo. Está claro que si alguien está recabando todo tipo de señales y montando una base de datos, como en su día pasaba con los DMPs, ¿no? Cuando empezaron a llevar a juicio a Oracle, que al final se quitó BlueKai de en medio, pero no podían más ya con los juicios y las multas y tal, ¿no? O Salesforce tuvo cracks y tal. Cuando empezó esta idea de colecciones de datos que luego terminaron pues en data brokerage, ¿no? Y la propia actuación del data broker, que en Estados Unidos está en el mercado de vender perfiles completos, está claro que es un problema. Podrías trazar una línea y decir, estas empresas permiten hacer bastante segmentación, dan de comer a los publishers, no tienen que pasar por el coñazo, con perdón, del consentimiento, por tanto la experiencia es mejor, la audiencia es tremenda porque es toda la audiencia. Entonces, por mucho que me digas que este es más preciso porque tiene datos más finos, ¿qué más da lo preciso que seas si solo el 30% o el 20% dicen que sí? Claro, pues qué broma es esta de jugar con un 20% y como llevamos diciendo tantos años ya, ¿por qué no jugar con una capa más fina pero que cubre toda la piscina y no con una profundidad extrema de 1 metro por 1 metro, por ponerlo así en esa metáfora? No, absolutamente no, pero porque al final es lo que estás buscando y luego, para mí los que salen más perjudicados en este ámbito son los editores, son los publishers, porque es que al final es como que cada vez el cerco se les hace más pequeño y al final creo que realmente que los pocos que están mirando por cómo ellos pueden salir adelante y por
cómo no van a desaparecer y no va a ser simplemente los 3 grandes, ¿no? O que todos se consuman en 3 editoriales grandes en cada país o en cada región, es precisamente porque haya terceros que les permitan segmentar de manera específica, pero lo suficientemente general para ubicar sectores o categorías grandes y que les permitan dar un consentimiento un poco más general, porque, pues volviendo a lo que decías al inicio, ¿realmente sabemos lo que queremos? ¿Realmente sabes en lo que quieres dar consentimiento o lo que no quieres dar consentimiento? ¿No? O sea, va más allá. También otra cosa que se planteaba en algún momento y que a mí me parece interesante, o sea, ¿por qué no elegir, no? Porque ya que puedes elegir tú como usuario pues estas finalidades o este tercero sí, este tercero no, en los CMPs y lo que sea, que quiera tener cada editor, ¿por qué no elegir qué tipo de alternativa de publicidad quiero? Oye, pues es que hoy me he levantado queriendo que me recomienden muchísimo y quiero que me rastren todo el día porque estoy buscando los zapatos perfectos para el evento que tengo mañana, entonces quiero encontrarlo y entonces quiero que me estén persiguiendo todo el día porque así voy a llegar 100% a lo que quiero. Pero es que otro día igual te levantas y dices, mira, es que hoy no estoy inspirada. Y hoy pues me apetece informarme de sostenibilidad y entonces no quiero que me impacte, pero si me impacta por lo menos que es algo que me interese, ¿no? Entonces, ese es otro tema de decir, oye, y ese ámbito se podría explorar, ¿no? O sea, oye, el Privacy Sandbox fue un inicio. Que se continúe por ese camino. No tienen por qué ser 2 cosas excluyentes. En Connected TV, que he visto que Sita compró una empresa bastante importante en Connected TV y está en Connected TV. En Connected TV tú vas a el mundo de Amazon. A mí me gustaría que fuera más claro y poder encenderlo y apagarlo, pero es verdad que te pregunta directamente, te vas a exponer tu información, que en Amazon sabes la que estás armando ya. Estás exponiendo al canal de Prime todas las compras y tal, pero te pregunta, ¿quieres una navegación donde la publicidad es más genérica o va a ser más perfilada? Y ahí tienes que decidir, claro. Pero y a mí eso me parece interesante. Es verdad que no te lo preguntan todo el rato, que igual debería ser... Bueno, a saber si queremos. Sí. Todos los días, ¿no? Pero oye, o por lo menos te están dando esa sensación que decía antes de, oye, no simplemente que tenga el control individual, sino que sé que se está usando mi preferencia en un lugar concreto, no fuera de lugar, sino que yo voy a decidir cómo, cuándo y por qué. Y realmente, a mí por lo menos me da esa sensación de seguridad, ¿no? Que no me da meterme en una página web normal y estar... Porque además es que ya, si se lo está planteando o no, hasta la comisión, hasta qué punto los banners están siendo eficaces o no. ¿No? O sea, ahora... No, ¿sabes? Pero... Y mira que yo, vamos, yo creo que toda persona que se dedica a privacidad en la parte jurídica, a sus allegados, es, oye, no aceptes cookies, míralo. Y tú misma llega un momento que digo, mira, es que me quiero leer este artículo de prensa, ya está, aceptar, fuera. No es operativo. Entonces también hay que pensar en... El regulador, para mi gusto, tiene que pensar o tiene que bajarse a hablar con la gente de a pie, o sea, vendors, pero es que usuarios, ¿no? O con organizaciones representativas de usuarios para ver realmente técnicamente qué es operacional y qué es lógico hacer, porque llega un momento en que es que no, o sea, no se puede gestionar ni por parte de los responsables ni por parte de los interesados, que al final dejan al libre albedrío. Luego te quejas, ¿no? Pero dejas el libre albedrío por puro cansancio. Entonces, por terminar, ¿es un mito la publicidad contextual o realmente hay una promesa en la publicidad contextual? La realidad es que hay una promesa siempre y cuando se tenga en cuenta y nunca se olvide la genuinidad de el contextual, ¿no? El cómo nació y el qué es realmente, que al final es vincular contexto a anuncios. No vale utilizarlo para blanquearlo, no vale disfrazarlo de anonimización relativa, ¿no? Hay que tomar una decisión, tanto jurídica como ética, pero más jurídica,
si aceptamos esa realidad o seguimos jugando a ficciones legales es contextual, pero realmente estoy infiriendo un montón de datos y de perfiles por otras vías, pero realmente volviendo al origen. Entonces, el reto es eso, el reto es mantenerlo como la realidad que es, de oye, es una contextualidad legítima, no hay nada más, allá. Entonces, para mí la verdadera privacidad, más allá de si la contextualidad es la solución definitiva, que ahora mismo no hay ninguna solución definitiva en el mundo de privacidad digital, va a la regulación de la vigilancia como modelo de negocio y no reubicándola ni escondiéndola bajo una etiqueta diferente. No. Entonces creo que puede ser parte de la solución la contextualidad, pero únicamente si se mantiene fiel a segmentar el contenido del momento y no por inferencias ocultas. Muy bien, perfecto. ¿Y tú crees que puede llegar a haber un cierto control por parte de individuos, acercarnos un poquito a eso, a lo que apuntó el Topics API, de que tú puedas entender cuáles son los contextos que funcionan más contigo, por ejemplo? Yo creo que sí se puede acercar, pero porque al final, o sea, ¿cómo segmentas, no? Hay muchas maneras de segmentar, pero la realidad es, oye, leo un artículo, lo analizo y digo, habla de Rafael Nadal, tenis, y tienes facilidades, ¿no? Tú puedes acceder a tu historial donde sea. Entonces, igual, lo decías antes, es que no sé lo que quiero. Bueno, igual no sé lo que quiero, pero si me meto en perfilado, puedo hacerme yo misma un perfilado de mí misma. Pues mira, hoy he estado más orientada a la moda, yo qué sé. Y si pasan varios meses y sigues viendo que ese historial sigue siendo de moda, pues igual, oye, unos segmentos pueden ser, tu segmento puede ser ese, y entonces tener la capacidad de, en ciertos navegadores, por ponerlo más sencillo para el usuario, elegir, oye, pues mira, hoy esto, hoy lo otro, puede ser súper interesante, pero igual que lo puedes hacer con una IA cuando te metes en ChatGPT y le das el prompt, ¿no? Oye, soy comercial de una empresa de zapatos y quiero hacer un cartel para un evento. Le estás dando esa serie de... Entonces, ¿por qué no poder hacer eso cuando te metes en tu navegador y que ya todo fluya, ¿no? Alba, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Placer. Hasta aquí hemos llegado. Hoy podrás encontrar más información sobre este episodio en mastersofprivacy.com, accediendo a la sección en castellano. Ahí encontrarás además algunos materiales complementarios e incluso eventos periódicos. También puedes seguirnos en Blue Sky o LinkedIn si te apetece. Gracias y hasta la próxima.